3 relatos animados que despertaron horror en quienes se atrevieron a verlos antes de dormir. Era una tarde extraña en el barrio. El sol se escondía como si tuviera miedo, y una bruma gris empezó a arrastrarse por las calles, lenta, pesada, casi viva. Daniel, de 9 años, jugaba en la acera cuando vio algo que le heló la sangre. El niño que vivía en la taza de la esquina, con ojos grandes y oscuros, lo miró como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Pero había más en esa mirada. Era un grito sin sonido, una súplica que quemaba en el aire. «No soy su hijo». Daniel sintió que le apretaban el pecho. Quiso correr, contarle a alguien, pero el hermano mayor de Daniel, Marcos, estaba cerca. Lo vio fruncir el ceño al ver la expresión de aquel niño. Marcos sabía que algo no andaba bien, pero eligió callar, giró la cabeza y siguió su camino. La imagen se quedó grabada en su mente, hecho a golpes de miedo y dudas que se pegan como sombra en la piel. Esa misma noche, la casa de la esquina estaba vacía. El niño había desaparecido. Marcos sintió un vacío frío dentro. La noticia corrió como pólvora en el barrio. Voces susurraban tras las cortinas y el aire parecía prenderse de tensión. Los coches que antes rugían sin importancia, ahora chirriaban extraños. Y los callejones se perdían bajo una bruma que se tragaba los pasos. La ciudad entera se hundía en una oscuridad que calaba los huesos. Pero no era la primera vez. Descubrieron que desaparecimientos como ese se habían ido sumando en silencio como una infección que nadie quería nombrar. La gente miraba de reojo, bajaba la voz. Corrían rumores sobre un ser que acechaba cuando todo se oscurecía. Algo que no se veía, pero que dejaba un frío repentino. Silbidos entre las sombras y un olor a podredumbre que invadía sin razón. Marcos no podía sacarse al niño de la cabeza. Había sentido su terror pegado a la piel, una complicidad que le quemaba la garganta, ahora atrapado entre el pánico y la culpa. La angustia le carcomía la mente. Sabía que el misterio iba más allá de un simple secuestro. Lo que estaba en marcha era más oscuro, más profundo, y lo tenía justo delante, latiendo con la amenaza de algo imposible de entender. Cuando la noche alcanzaba su punto más denso, Marcos creyó escuchar risas lejanas, distantes, que le retumbaban en la nuca, y un susurro frío, casi burlón, brilló en la quietud. ¿Qué harías si fueras tú el que desaparece? Y entonces todo se hizo más oscuro. Hola. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y ya que estás ahí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Cuando la oscuridad se adueñó del barrio, Marcos sintió que una tensión punzante se instalaba en su pecho. Las risas distantes que había escuchado parecían más cercanas, más urgentes. Con cada segundo que pasaba, la inquietud se transformaba en miedo. Miró alrededor, su corazón palpitaba. Las sombras jugueteaban entre las calles y se sentía observado. «Es solo tu imaginación», se dijo, pero el eco de la voz burlona seguía resonando en su cabeza. «¿Qué harías si fueras tú el que desaparece?» Su mente luchaba por aferrarse a la normalidad, pero cada vez que miraba hacia la casa de la esquina,
una parte de él se helaba. Aquella casa, vacía y misteriosa, parecía absorber la luz de la luna. Fue entonces cuando un crujido interrumpió sus pensamientos. Una figura se deslizó entre las sombras. Era Daniel, su hermano pequeño, con ojos más grandes que de costumbre, como si una verdad osada le hubiera dejado petrificado. Se acercó a Marcos, su respiración entrecortada. «Marcos, ven, hay algo en el parque». La voz de Daniel era un hilo de pánico. Sin pensar, Marcos tomó la mano de su hermano y los dos se dirigieron al parque, sintiendo que el aire se volvió más pesado con cada paso. Las luces del farol parpadeaban como si dudaran en encenderse. Allí, a la sombra de un viejo roble, un grupo de niños se encontraba reunido. Pero no eran solo niños. Sus rasgos estaban distorsionados, como si la realidad se burlara de ellos. Llenos de sonrisas inquietantes, lucían desproporcionados, como muñecos rotos. Entre sus risas había un temblor extraño que helaba la sangre. Un giro de cabeza. Marcos sintió que un nudo se formaba en su estómago. «¿Por qué están aquí?», preguntó, aunque sabía que nadie lo respondería. Los niños se giraron al unísono, sus miradas fijas en Daniel, y a Marcos se le apagó el aliento. «¡No! ¡Suéltenlo!», gritó, lanzándose hacia su hermano. Pero antes de llegar, un brillo pálido iluminó el cielo y una figura emergió del grupo. Era el niño de la casa de la esquina. «Te estaba esperando, Daniel», dijo, con una voz que parecía arrastrarse. En un instante, todo se volvió un caos. Las risas se transformaron en gritos desgarradores, y los rostros de los niños cambiaron en una mueca de terror. Marcos sintió que desaparecía el suelo bajo sus pies. El niño se abalanzó sobre su hermano, y en un frenético intento de salvarlo, Marcos se lanzó hacia ellos. Pero fue como si la gravedad cambiara. En un parpadeo se encontró rodeado por la bruma. El aire se espesó y la visión se tornó borrosa. De repente se desvanecieron los niños, la risa se cortó y todo se sumió en un silencio sepulcral. Marcos se dio cuenta de que no estaba solo. Detrás de él, un susurro resonó en sus oídos, una voz antigua que decía: «Siempre lo supiste, siempre has sido uno de ellos». De pronto la figura del niño se tornó en sombras, atravesando su mente. Con un horror paralizante, Marcos comprendió que lo que había visto no era solo un misterio, era una advertencia. En la bruma se dibujaron imágenes fugaces, su propia infancia, secretos olvidados, memorias difusas que nunca supo que tenía. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», murmuró, sintiendo que el frío se apoderaba de su piel. Justo antes de perderse en la niebla, vio la silueta del niño que desapareció, su rostro sonriendo, como si todo hubiera sido parte de un juego. Una risa escalofriante reverberó, mientras los ecos del pasado cobraban vida en su mente. Marcos sintió que la realidad se deslindaba, un hilo que estaba a punto de romperse. Y en aquel momento de desesperación, todo se oscureció. ¿Era él quien iba a desaparecer? ¿O ya lo había hecho? Todo se oscureció de golpe. Marcos sintió que el vacío lo devoraba, y en medio de la bruma, el susurro se tornó en un grito desgarrador que retumbó en su cabeza. «Siempre lo supiste». La voz se desvaneció, dejando un eco helado que reverberó como una campana en su corazón. Pero entonces algo cambió. Un destello de luz atravesó la niebla y por un instante todo se iluminó. Allí, al otro lado, vio figuras humanas moviéndose. Al acercarse, su corazón se detuvo. Eran sus amigos de la infancia, aquellos que había perdido en el tiempo. Ramón, el de la pelota de fútbol. Ana, con su bicicleta rosa. Pero tenían miradas extrañas, como si sus rostros se hubieran retorcido por un horror que solo ellos conocían. «Marcos, ven aquí», dijo Ramón,
acercándose con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Te estábamos esperando. Las palabras sonaban familiares, pero tenían un tinte inquietante. Marcos sintió que su piel se erizaba, como si un frío intenso corriera por sus venas. ¿Por qué están aquí?, preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. Daniel, a su lado, lo miró con ojos llenos de terror. No entendía, no podía asimilar lo que sucedía. La realidad parecía deshilacharse poco a poco. Todo lo que conocía se desvanecía ante él. Rió nerviosamente, tratando de calmarse. Esto es solo una pesadilla, se dijo. Pero cuando giró la cabeza, se encontró de nuevo con el niño de la casa de la esquina, sonriendo en la penumbra. ¿Creías que solo tú podías jugar a ser niño?, murmuró, y esa voz, deslizándose con dulzura, aumentó su pánico. Marcos sintió que el aire se volvió más denso. Se apresuró a cerrarse a Daniel, pero en un instante se dio cuenta de que su hermano ya no estaba a su lado. La bruma repentinamente se espesó, como si estuviera viva, y las risas de sus amigos resonaron ahora en un tono burlón. «¡Marcos!», gritó una voz familiar, pero no era Daniel. Era la voz de su madre, llamándolo desde muy lejos, pero sonaba apagada, como si viniera de otro mundo. Con cada paso que dio hacia la luz, la risa se intensificaba, volviéndose un coro macabro que pitaba en sus oídos. En medio de la confusión, corrió hacia la figura de su madre, esperando encontrar consuelo, pero al volver a mirar, encontró solo sombras. Todas las caras conocidas se deformaron, como si estuvieran siendo succionadas por la oscuridad. De repente, una presencia se erguía detrás de él. Era una figura oscura, sujeta a la bruma, con ojos que ardían como brasas. «Siempre has sido uno de ellos», repitió, y algo cambió en su interior. Una verdad olvidada comenzó a despertar. Las memorias de aquellos días pasados comenzaron a empapar su mente. Recuerdos de risas, juegos y algo más. Algo que no quería recordar. Marcos sintió que la realidad se torcía y se desmoronaba en un instante. ¿Qué sabía realmente sobre su infancia? Se desvaneció en un mar de dudas. Aquella figura ante él le extendió la mano, y en ese momento un fragmento de su mente se rompió y con él una revelación aterradora. «No estás perdido, nunca lo estuviste». Un chillido ahogado escapó de sus labios mientras la conexión se hacía más fuerte. La bruma se instaló en su mente, revelando imágenes de un cerco oscuro, de niños jugando en silencio, de ecos de risas que se transformaban en gritos. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, pero la respuesta se perdió en la niebla. Y entonces sintió un tirón, como un ancla que lo arrastraba. La bruma lo envolvió completamente y ya no supo más. La risa se apagó en un instante. Los ecos se volvieron sombras que se desdibujaban lentamente. «¿Eres uno de ellos?», preguntó su propia voz en un susurro, mientras todo se desvanecía a su alrededor, dejando solo un vacío eterno y una pregunta inquietante. ¿Cuál de ellos eres tú en realidad? Marcos estaba completamente perdido en la bruma, rodeado por ecos de risas distorsionadas y sombras que danzaban en su mente. La voz del niño, el de la casa de la esquina, aún resonaba en sus oídos. «Siempre has sido uno de ellos». Esa frase lo aturdía. Y aunque en su pecho había una creciente sensación de terror, algo más extraño y confuso comenzaba a helar su sangre. El aire se volvía espeso y opresivo. Marcos respiró hondo, intentando despejarse, cuando de repente la niebla se disipó de golpe. Una luz brillante lo cegó momentáneamente. Parpadeó y al abrir los ojos de nuevo se encontró frente a un grupo de personas. Su madre estaba allí, pero no era solo ella. Había más, amigos, familiares, todos esperándolo con sonrisas que jamás había visto. «Marcos, por fin has vuelto», dijo Ramón,
aunque su tono era más un lamento que alegría. Te estábamos esperando. La conexión entre ellos parecía palpable, pero sus caras se veían desfiguradas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos en un instante de horror. Él quiso dar un paso hacia ellos, pero detrás suya la bruma comenzaba a alzarse otra vez. Sentía que lo estaba engullendo. «¡Daniel!», gritó buscando a su hermano, pero su voz se perdía en la atmósfera pesada. Los rostros conocidos parecían ahora más distantes, cada vez más sombríos, y cuando volvió a mirar a los otros, no estaban. La luz brillaba intensamente, pero todo a su alrededor se volvía borroso. «No estás aquí para quedarte, Marcos», susurró su madre, aunque sus labios no se movieron. Era como escuchar una melodía que resonaba en su mente, una nota sombría que lo oprimía. «Nunca lo estuviste». Y en ese instante, la figura oscura emergió nuevamente tras él, imponente y llena de sombras, con ojos que ardían como fuego. «Siempre has sido uno de ellos», repitió, y algo dentro de Marcos hizo clic. La revelación fue como una puñalada. Cada vez que los veía, cada risa, cada juego, había algo más, un lazo que nunca había comprendido, un hilo que unía su vida con rebordes de otro mundo. De pronto, un estallido resonó. Un grito desgarrador atraviesa el aire. El grupo detrás de él comenzó a desvanecerse en un torbellino de luces y sombras. La bruma creció descontroladamente como una ola voraz, engullendo a su familia y amigos. Marcos sintió la horrible verdad. Ellos no eran solo recuerdos, eran ecos de algo que él había olvidado. Se aferró a su corazón, sintiendo una mezcla de amor y terror. Esto no podía ser real. La presencia oscura comenzó a acercársele, sus labios curvándose en una sonrisa macabra. «Recuerda quién eres», susurró. Marcos sintió que su mente se fragmentaba, revelando imágenes fugaces de un juego macabro de la infancia, risas en la oscuridad, un pacto secreto y olvidado. Y en un instante, todo se desmaterializó. La bruma lo envolvió por completo. Estaba en un lugar diferente, un callejón conocido, pero con una atmósfera de pesadilla. Las risas se transformaron en sollozos, y los niños de antes ya no eran los mismos. Tenían ojos vacíos, miradas perdidas que le atravesaban el alma. «Siempre serás uno de nosotros», resonó una voz familiar, pero al girar no era Daniel ni su madre. Era él, mirándose a sí mismo, su reflejo distorsionado y retorcido. La piel en su rostro era pálida y sus ojos vacíos. Marcos sintió que su propia sombra se abalanzaba sobre él, desdibujando la línea entre él y lo que había dejado atrás. «¿Eres tú quien se fue?», susurró su doble, y una risa resonó en el ambiente. «Bienvenido al juego». El horror lo atravesó como un rayo. ¿Cuál de los dos era el verdadero Marcos? ¿El que había vivido años en la normalidad o el que ahora estaba frente a él? Una verdad oscura que había estado oculta debajo de la superficie. Y justo antes de que todo se desvaneciera nuevamente, la pregunta aterradora retumbó en su mente. ¿Eras tú quien miraba o alguien te miraba a ti? Marcos estaba completamente perdido en la bruma, rodeado por ecos de risas distorsionadas y sombras que danzaban en su mente. La voz del niño de la casa de la esquina aún resonaba en sus oídos. «Siempre has sido uno de ellos». Esa frase lo aturdía, y aunque en su pecho había una creciente sensación de terror, algo más extraño y confuso comenzaba a helar su sangre. El aire se volvió espeso y opresivo. Marcos respiró hondo, intentando despejarse, cuando, de repente, la niebla se disipó de golpe. Una luz brillante lo cegó momentáneamente. Parpadeó y al abrir los ojos de nuevo, se encontró frente a un grupo de personas.
Su madre estaba allí, pero no solo ella. Había más, amigos, familiares, todos esperándolo con sonrisas que jamás había visto. Marcos, por fin has vuelto, dijo Ramón, aunque su tono era más un lamento que alegría. Te estábamos esperando. La conexión entre ellos parecía palpable, pero sus caras se veían desfiguradas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos en un instante de horror. Él quiso dar un paso hacia ellos, pero detrás suya la bruma comenzaba a alzarse otra vez. Sentía que lo estaba engullendo. «¡Daniel!», gritó, buscando a su hermano, pero su voz se perdía en la atmósfera pesada. Los rostros conocidos parecían ahora más distantes, cada vez más sombríos, y cuando volvió a mirar a los otros, no estaban. La luz brillaba intensamente, pero todo a su alrededor se volvía borroso. «No estás aquí para quedarte, Marcos», susurró su madre, aunque sus labios no se movieron. Era como escuchar una melodía que resonaba en su mente, una nota sombría que lo oprimía. «Nunca lo estuviste». Y en ese instante, la figura oscura emergió nuevamente tras él, imponente y llena de sombras, con ojos que ardían como fuego. «Siempre has sido uno de ellos», repitió, y algo dentro de Marcos hizo. Clic. La revelación fue como una puñalada. Cada vez que los veía, cada risa, cada juego, había algo más, un lazo que nunca había comprendido, un hilo que unía su vida con rebordes de otro mundo. De pronto, un estallido resonó, un grito desgarrador atravesó el aire. El grupo detrás de él comenzó a desvanecerse en un torbellino de luces y sombras. La bruma creció descontroladamente como una ola voraz, engullendo a su familia y amigos. Marcos sintió la horrible verdad. Ellos no eran solo recuerdos, eran ecos de algo que él había olvidado. Se aferró a su corazón, sintiendo una mezcla de amor y terror. Esto no podía ser real. Con el caos a su alrededor, vio una sombra moverse en la periferia. Era un movimiento extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. En un instante, la figura oscura dejó de ser solo una presencia. Se transformó en una figura conocida. Un rostro que le era familiar, pero distorsionado. «¿Eres tú?», preguntó, al borde del pánico. Pero antes de que la figura pudiera responder, la bruma estalló en luces y un fuerte viento azotó el lugar, arrojando a Marcos al suelo. «¡Marcos!», gritó una voz que reconoció con un escalofrío. Era la voz de Daniel. Se volvió, buscando a su hermano, pero al hacerlo, algo en su interior se retorció. Daniel apareció, de pie entre las sombras, con una mirada vacía. Su sonrisa, antes brillante, ahora era una mueca macabra. «Siempre has sido uno de nosotros», dijo, y las palabras resonaron en un eco sombrío. Marcos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies nuevamente. «No, Daniel, no», gritó, extendiendo la mano hacia su hermano. Pero Daniel retrocedió. Estaba ahí, pero no lo estaba. Había una ausencia en su mirada, un eco de algo que jamás debería haber sido. Y entonces todo se oscureció otra vez. Marcos experimentó una sensación de desvanecimiento, como si la propia realidad se deshiciera a su alrededor. Gritos, risas, sombras, todo resonaba y revocaba en su mente. Era un caos, un horror asfixiante. «¡Despierta!», resonó una voz, y en un instante estaba nuevamente en el parque, pero ya no era el mismo. Las risas, antes claras, se habían convertido en murmullos distantes. Miró a su alrededor, los mismos niños que había visto antes, pero sus ojos eran oscuros como pozos sin fin. «Siempre nos has pertenecido», dijeron al unísono, y entonces su entorno comenzó a desmoronarse. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué parte de él aún era humano?
¿Qué parte fue absorbida por aquellas sombras? Las palabras de la figura oscura retumbaron en su mente. ¿Eres tú quien miraba? ¿O alguien te miraba a ti? El horror se desató nuevamente, no solo controlando sus pensamientos, sino devorando su esencia misma, mientras el tiempo se ralentizaba. Y la verdad se retorcía en una pregunta. ¿Eres de los que desaparecen o de los que nunca volvieron? Marcos estaba allí, rodeado de esos cepos de risa distorsionada. Las sombras se retorcían, y su mente giraba como un carrusel quebrado. La voz de Daniel resonaba cada vez más lejos, desvaneciéndose como una melodía olvidada. Siempre ha sido uno de ellos. Esa frase le martillaba la cabeza. Los rostros de aquellos niños distorsionados se acercaban, con ojos grandes y profundos, llenos de secretos. Sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Trató de pensar, de encontrar una salida, pero las sombras se movían en el límite de su visión, burlándose de su confusión. Un vapor frío lo envolvió. Daniel no estaba allí. Marcos gritó su nombre, pero solo recibió un eco en respuesta. Se sentó tembloroso al borde de la desesperación. De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor. No era un niño, era un adulto. La figura de una mujer emergió de la neblina. Era su madre, con la cara descompuesta, como si hubiera estado atrapada en una tormenta que la había dejado marcada. ¿Qué haces aquí?, balbuceó Marcos, atrapado entre el asombro y el horror. Su madre extendió la mano hacia él. Su toque parecía puro, cálido, pero había algo en su mirada, un destello nervioso que lo hizo retroceder. Siempre he estado aquí, hijo, pero nunca has querido verme, dijo, y su voz tembló, se rasgó al hablar. Marcos sintió un escalofrío recorrerlo. No puedes ser tú. Tienes que irte, gritó confundido. La bruma se espesó a su alrededor. De los árboles surgieron figuras vestidas de negro, murmullos suaves que hirvieron su sangre. Eran los vecinos, los adultos del barrio, que siempre miraban con desconfianza. Entraste en un juego que no comprendes, Marcos, dijo uno de ellos, con una voz que sonaba como un susurro helado. Y nosotros también somos parte de él. Nuestra vida es un eco de sus risas. Marcos se sintió mareado. La realidad se oscurecía como una tela desgarrada. ¿Qué? ¿Buscan de mí?, preguntó, casi en un susurro, mientras el miedo le apretaba la garganta. Fue entonces cuando vio a Daniel, de pie en la neblina, inmóvil. Su mirada era opaca, distante, pero con un leve guiño de complicidad. Siempre has tenido el poder, Marcos, dijo su hermano, con una voz que era un eco, una llamada. Ellos siempre lo supieron. Marcos sintió que algo se desvanecía dentro de él. Un grito más fuerte rasgó el aire. ¿Qué está pasando aquí? Fue entonces cuando la bruma se dispersó abruptamente. La imagen se aclaró, y ante él estaba la verdad en carne y hueso. Los niños estaban allí, y no solo los que conocía. Había otros, muchos otros, con rostros iguales, moviéndose por el sombrío parque como sombras. Sus risas eran un coro frío que se mezclaba con susurros. «Bienvenido al compartir», les dijeron, y dieron un paso al frente. Su sonrisa eterna era una mueca aterradora. «Una vez que entras, nunca puedes salir». Marcos sintió que su corazón se detenía. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Las sombras que antes parecían figuras de inocencia, ahora se transformaban en entidades grotescas, una distorsión de alegría y locura. De repente, un ruido ensordecedor resonó, como un trueno que retumbó en su pecho. Todo a su alrededor se sacudió. La bruma volvió a asfixiarlo. «¡Despierta!», gritó, pero su voz era solo un eco en la distancia. Las risas se intensificaron, casi como un canto de bienvenida. Algo en su interior estalló.
Comprendió que no podía escapar. Estaba atrapado entre el juego y la realidad. Las figuras de los niños avanzaron, y en sus ojos Marcos vio el horror antiguo de aquellos que ya no eran humanos. Se sintió arrastrado a la oscuridad. ¿Eres uno de ellos, hermano?, preguntó la figura de Daniel, y entonces Marcos notó algo aterrador. Sus propios ojos, reflejándose en un rostro que ahora era extraño. No solo eran ecos de niños, eran las vidas robadas, los sueños desvanecidos. Y en ese momento, todo dejó de tener sentido. La bruma giró y lo engulló. Él ya no estaba allí. ¿O sí? ¿Eres uno de ellos?, resonó la pregunta de nuevo, adentrándose en su mente como un veneno. ¿De verdad había regresado? ¿O todo era solo un juego más? En su interior, una inquietante duda comenzó a germinar. ¿Siempre fui uno de ellos? Marcos estaba allí, rodeado de esas ecos de risa distorsionada. Las sombras se retorcían y su mente giraba como un carrusel quebrado. La voz de Daniel resonaba cada vez más lejos, desvaneciéndose como una melodía olvidada. Siempre has sido uno de ellos. Esa frase le martillaba la cabeza. De repente el aire se espesó y una tormenta oscura se alzó. Las sombras parecían respirar y un frío glacial lo atravesó. Titubeando, dio un paso hacia donde estaba Daniel, temiendo que todo se desvaneciera de nuevo. «¡Daniel, espera!», gritó, pero su hermano no respondió. En cambio, las figuras de los niños lo rodearon, acercándose, murmurando palabras que se retorcían en su mente como serpientes. La figura de su madre flotó a su lado, su rostro con una mezcla de dolor y resignación. «No te alejes, Marcos, están tratando de atraparte», advirtió con la voz quebrada. Él la miró, aterrado. «¿De qué hablas?». Era como si el terror se hubiera arraigado en su pecho, clavando sus garras en su corazón. Los niños comenzaron a reír. «Atraparte en un juego, Marcos», dijeron todos al unísono. Era una melodía inquietante. Sus voces se entrelazaban en un canto. «Macabro. Ve y vive como lo haces siempre. Efectivamente eres uno de ellos», retumbaba en su cabeza. Pero en ese instante, una silueta emergió de la niebla. Era más alta que los demás, y la bruma giraba a su alrededor como un velo oscuro. La figura alzó la mano, y todo se detuvo. «Marcos». La voz era un eco lejano, pero cargada de un poder antiguo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Los niños callaron. Sus miradas se tornaron ansiosas. Es el momento de recordar. Sin poder apartar la mirada, Marcos sintió como una presión lo envolvía. La figura misteriosa se movió, y de repente todas las risas se convirtieron en un grito ensordecedor. El parque tembló, el suelo se agrietó y las sombras se agitaron frenéticamente. «¡Despiertos!», rugió la figura. Las energías flotaron a su alrededor, chocando como rayos. Marcos gritó, sintiéndose a punto de desmayarse. Todo a su alrededor se desmoronó, y en un instante se encontró en otra realidad. Ya no estaba en el parque, ahora estaba en una habitación oscura, con antiguos juguetes esparcidos por el suelo y un olor a moho que lo invadía. Las paredes parecían moverse, llenándose de sombras vivas. Figuras que se retorcían en el desconcierto. A su alrededor, los niños de la esquina caminaban, pero sus rostros eran lívidos, con bocas cerradas. «Siempre quisiste regresar, Marcos», murmuraban. Sus voces resonaban como una melodía, triste y anhelante. Los juegos no han terminado. Marcos sintió que se le cortaba la respiración. Las sombras estaban volviendo, formando figuras que se asemejaban a personas, pero estaban distorsionadas como espejos quebrados. La figura central se acercó y al rasgar el aire, su rostro se iluminó por un instante.
Marcos vio lo que había negado. «¡No! ¡Tú no eres!», gritó. Era él, tan familiar, pero con una mirada vacía. Siempre ha sido uno de ellos, del juego. Era como si su propio reflejo se le burlara. La confusión le dio ganas de correr, de escapar, pero las sombras lo atrajeron. «No puedes escapar de ti mismo», resonó la voz, sus palabras desencadenando un torrente de recuerdos. Olvidados, imágenes de otros momentos, sonrisas, risas entre amigos, pero también sombras acechantes, acordes a risas distorsionadas. Los ojos de Marcos se abrieron, y su corazón palpitaba sin control. Todo el miedo que había sentido se intensificó, convirtiéndose en una angustia insoportable. «No, no soy uno de ellos», pero el eco de aquellos rostros lo rodeó, apretando su pecho. Las paredes comenzaron a temblar. El eco del lugar retumbó en dirección contraria. En ese instante, una explosión de luz atravesó la penumbra. «¿Qué haces aquí, Marcos?». «Déjalo todo atrás», dijo la figura oscura con un susurro. Era su madre otra vez, esta vez más real que nunca. «Siempre estuviste atrapado aquí». Con una fuerza renovada, miró a su alrededor, decidió empujar el miedo a un lado. «No puedo ser parte de esto», gritó, rompiendo la manía que lo envolvía. Y en ese momento, algo cambió. Las sombras retrocedieron y una abertura se formó en el aire, una posible salida. Pero al acercarse, sentí su piel escurriendo un frío glacial. ¿Era realmente un escape o lo llevaban a un destino peor? Las risas resonaron nuevamente, más fuertes, más monstruosas. Y en el fondo, una pregunta persistente y angustiante se alzó en su mente. ¿Era él quien miraba o alguien lo miraba a él? ¿Qué sería de él al cruzar ese umbral? ¿Se liberaría o se perdería para siempre? Marcos sintió la bruma envolviéndolo, acechando su mente. La figura oscura, su madre, seguía allí, y a su alrededor los ecos de risas infantiles crearon una armonía inquietante, como si el aire mismo estuviera festejando su llegada. Se sentía atrapado entre dos mundos, cada uno tirando de él con una fuerza incontrolable. «¡Despierta!», resonó otra vez la voz con fuerza. Era diferente, casi desesperada. La luz brilló de nuevo, y fue como si todo se rompiera. En un instante se encontró en un lugar oscuro, con un frío que calaba sus huesos. Giró la mirada, y lo primero que vio fue una sombra moverse rápidamente. La figura de su madre desapareció. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz temblando. No había rastro de Daniel, ni de los otros niños. Solo ecos distantes que resonaban como susurros burlones. De la bruma emergió una imagen familiar, la casa de la esquina, pero se veía diferente, más oscura, más amenazante. Las paredes parecían encogerse, como si quisieran devorar todo a su paso. Marcos sintió un sudor frío en su frente. «¡Daniel, ven!», gritó, pero su voz se perdió en el aire. Y entonces algo inusual sucedió. Un eco de risa resonó justo detrás de él, más fuerte que las otras. Se volvió rápida y bruscamente, y allí estaba él, con la misma mirada vacía que había visto en los rostros de los otros niños. «¡Marcos!», exclamó Daniel, pero su voz estaba distorsionada. Se sentía como una burla. «¿Por qué no viniste antes?». Marcos sintió un nudo en su estómago. «No sé, hermano, pero este lugar está mal. Tienes que salir de aquí». Sin embargo, Daniel solo sonrió. Era una sonrisa inquietante, una mezcla de alegría y locura. «No puedo. Todos están aquí. Solo nosotros. Siempre tú y yo». Marcos sintió que la tierra temblaba ligeramente bajo sus pies. «¿Quiénes son ellos?», dijo, su voz casi un susurro. Dentro de él algo se estaba quebrando. La realidad comenzaba a desdibujarse.
Ellos son nosotros, contestó Daniel, con una voz comprensiva, casi maternal. Siempre hemos estado juntos, Marcos. Este es nuestro hogar. La bruma palpitó y los ecos de risas regresaron, más desgarradoras, más intensas. Los rostros de otros niños aparecieron y desaparecieron, como en un juego de sombras. «Daniel, escúchame», gritó Marcos, sintiendo el miedo escalar por su espalda. «Tienes que despertar. No eres tú». La risa se intensificó, retumbando en sus oídos, mientras Daniel se acercaba más, lento, caminando como un sonámbulo. Y entonces el tiempo pareció detenerse. La bruma a su alrededor comenzó a girar velozmente, y con cada vuelta el suelo se cubrió de memorias distorsionadas. «Mira a tu alrededor», dijo Daniel en esa voz extraña. «Todo lo que has olvidado es parte de ti». Marco sintió que su mente se torcía. Recordó sombras del pasado, risas entre chorros de agua, juegos que nunca supo qué había jugado. Y más aterrador aún, recordó momentos olvidados que nunca quiso vivir. El frío se apoderó de su cuerpo. «No», gritó, más enojado que asustado. «No soy uno de ellos». Pero cada palabra se desvanecía en la tormenta de risas. Fue entonces cuando la imagen de su madre surgió de nuevo. Pero esta vez era diferente. Se acercó con una mirada profundamente inquietante, y sus ojos reflejaban un vacío que daba escalofríos. «Marcos», empezó a decir. Y fue como si el tiempo se hubiera gastado. «Él es parte del ciclo. Siempre lo ha sido», murmuró su madre, y Marcos sintió que la verdad lo aplastaba. Las sombras danzaban, susurros de aquellos que habían desaparecido convertidos en un murmullo constante. La risa de Daniel se tornó en un grito desgarrador, pero nadie más parecía escuchar. Con un impulso desenfrenado, Marcos giró sobre sí mismo, dejando atrás a Daniel y la figura de su madre. Corrió, se adentró en la bruma, cuando de repente un ruido ensordecedor rompió el aire. La casa de la esquina comenzó a desmoronarse, como si el propio lugar se sacudiera y se retorciera. «¡Marcos, vuelve!», gritó Daniel. Pero su voz llegaba como un eco lejano. La realidad se ajustaba, doblándose como un sueño a punto de desvanecerse. Fue entonces cuando Marcos sintió un gripar furtivo, algo aterrador, sombras escurriendo, sosteniéndolo hacia la oscuridad. «Nunca ves», resonó la voz de suya. «Madre», y un horror nuevo se gestaba en su pecho. «Nunca has visto realmente». En un último impulso, antes de que la bruma lo tragara de nuevo, una pregunta dejó su boca. «¿Quiénes somos realmente?». Las risas cesaron por un momento, y la atmósfera fue tesada. En la oscuridad profunda y voraz, la respuesta se deslizó en su mente. «Los que han olvidado». Pero ya era demasiado tarde. En un instante, todo se volvió negro. La bruma se cerró sobre él, y Marcos comprendió que el horror apenas comenzaba. El eco de un grito resonó en la penumbra, la incertidumbre envolviéndolo, mientras su mente preguntaba una vez más: ¿realmente alguna vez regresé a casa? ¿O solo cambié de prisión? Marcos sintió que todo se desvanecía. Un frío glacial le envolvía y su corazón latía con la fuerza de una tormenta. «¿Qué ocurre ahora?», pensó, mientras la neblina lo tragaba. El aire se volvió denso, lleno de susurros que se entrelazaban, sienas del pasado que lo llamaban a un lugar que nunca había querido conocer. Entonces, una luz apareció, un destello pálido que iluminó la oscuridad. Al principio era como un faro en la tormenta, pero pronto se tornó en una visión distorsionada. Se encontró frente a la casa de la esquina, pero más oscura, más retorcida. La entrada parecía una boca abierta, como si el hogar mismo estuviera listo para devorarlo. Ruidos lejanos, risas y llantos entrelazados resonaban en su mente, y cada eco lo desgarraba más.
¿Por qué no puedes escuchar?, murmuró una voz familiar que resonaba en el fondo, como un eco distante en un cuarto vacío. Marcos se volvió y dio un paso, pero esta vez fue un paso en falso. De pronto, el suelo crujió bajo sus pies y la vibración le hizo tambalearse. De la niebla emergió una figura, no un niño más, sino una sombra más profunda, cargada de oscuridad. Era un adulto, su rostro sombrío y arrugado, y la mirada le destrozaba el alma. «Siempre has estado aquí, Marcos», dijo, la voz vibrando como un tambor lejano. Sus palabras, repletas de una extraña dulzura, se entrelazaron con los murmullos de fondo. ¿Por qué sonaba tan familiar? Marcos sintió que lo sostenía algo invisible, como si una fuerza le pisara el pecho, impidiéndole respirar. «Déjame en paz», gritó con desesperación. «Quiero salir de aquí». Pero la figura se acercaba. Con cada paso, el mundo que lo rodeaba parecía desintegrarse, como si el tejido mismo de la realidad estuviera desgarrándose. «No lo entiendes. Este es tu hogar. Solo necesitas recordar», insistió la sombra, los ojos brillando con locura. Marcos sintió una verdad oscura retorcerse en su interior. La voz del niño que había desaparecido resonaba de nuevo. Siempre ha sido uno de ellos. Fue entonces cuando la bruma se disipó, revelando un paisaje que le resultaba demasiado conocido, pero distorsionado. La casa se convirtió en un teatro de sombras, donde los rostros de sus amigos de la infancia aparecieron y desaparecieron en un torbellino, sus sonrisas retorcidas como máscaras de tormento. La risa del grupo se volvió un alarido escalofriante. «Te estábamos esperando. Siempre hemos sido parte de ti». La angustia lo invadió. «¡No! ¿Qué buscan de mí?». La confusión se desbordaba en su mente. La figura oscura dio un paso adelante y Marcos sintió que se ahogaba. Las sombras se unieron, formando una masa oscura que lo rodeaba, arrastrándolos a todos a una danza macabra. Pero en un parpadeo, la figura se detuvo y giró hacia él. Los olvidados. «Marcos, aquellos que no tienen voz, los que desaparecen. Pero tú siempre regresas, porque eres uno de ellos. Siempre has sido uno de ellos». La revelación retumbó en su mente, como una campana sonando en la oscuridad. Y entonces un silencio absoluto se instauró. Hasta los murmullos se detuvieron. La figura sonrió y su rostro se transformó. Se convirtió en un reflejo del propio Marcos. «Siempre en la sombra, esperando que el momento llegue», dijo, la voz ahora un eco de su ser. «No, esto no puede ser cierto», gritó, pero el horror se apoderó de él. El suelo tembló otra vez. La casa se desmoronó y la bruma lo tragó una vez más. Y en esta confusión, una última pregunta se posó en su mente, más aterradora que cualquier silencio. ¿Quién eres realmente, Marcos? ¿Eres tú o solo un eco de aquellos que llevas dentro? Marcos estaba atrapado en la bruma, un frío que le calaba los huesos y un nudo de terror en el estómago. La figura de su hermano Daniel se desvanecía, y con ella su esperanza. «¡No, no te vayas, maldición!», gritó, su voz resonando en el aire pesado. Pero Daniel se desdibujó como una sombra, y el eco de su risa se convirtió en un lamento distante. La casa de la esquina relampagueaba en su mente, una forma retorcida y oscura que pulsaba como un corazón herido. «Siempre has sido uno de ellos», resonó la voz de Daniel, su mirada vacía envolviendo a Marcos en un sudor frío. La bruma se espesaba y el aire se volvía irregular, mientras una risa macabra estallaba a su alrededor, cada susurro como un filo en su piel. «¡Despierta!», clamaba su madre desde la penumbra, pero sus ojos no eran los de antes. Habían cambiado, ahora llenos de un vacío que le helaba la sangre.
Siempre has estado aquí, Marcos. Sus palabras sonaban como maldiciones en la niebla. Justo antes de perderse entre las sombras, Marcos sintió un ardor en su pecho. Recordó cada risita infantil, cada juego oscuro. Un torrente de recuerdos lo asaltó, risas ocultas tras las cortinas, miradas furtivas en la plaza, la sombra de lo que había sido. No, esto no puede ser cierto, murmuró, tomando conciencia de lo que había olvidado. Sin embargo, el poder de la bruma lo atrapó de nuevo. ¿Qué buscas de mí?, preguntó, su voz retumbando. No soy parte de este horror. La figura oscura se acercó, imponente. Eres la clave, la conexión olvidada, siempre en la sombra, esperando la eternidad. Marcos sintió que su corazón latía descontroladamente. La pesadilla se desbordaba, y ante él emergieron las visiones de aquellos que había conocido. Los niños que desaparecieron, las risas que se convirtieron en ecos de agonía. Las sombras parecían moverse al compás de su confusión. ¿Quiénes? «Son ellos», imploró, pero era solo un eco en la oscuridad. «Eres uno de ellos, Marcos», susurró su doble, el reflejo retorcido de la realidad. Y siempre lo ha sido. En ese instante, las memorias se superpusieron entre sí, y él se sintió enredado en la telaraña de su propia existencia. Los recuerdos, como serpientes, se enroscaban a su alrededor. «¡Basta!», gritó, sintiendo el ardor de la indignación. «No puedo ser parte de esto». Buscó la salida. Pero la oscuridad solo se espesaba. Todo se volvió negro de golpe, y la bruma picaba en su piel. Así, con un último esfuerzo, se lanzó hacia la luz parpadeante al final del camino, un destello de esperanza en un mar de incertidumbre. Sintió un cambio en el aire. El peso de la sombra se cerraba detrás de él. «No puedo ser solo un eco», gritó. Y la luz se volvió más brillante, invitándolo a cruzar. De repente la risa se detuvo y la oscuridad se disolvió, halagando su piel con un susurro helado. Y cuando finalmente lució la claridad, Marcos se encontró en el parque, como si nada hubiera pasado. Los niños reían, el cielo era azul y el sol brillante, pero había algo inquietante en sus miradas, una tristeza que no habían expresado antes. «Marcos, ven», lo llamaron, sus voces distorsionadas. Sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo parecía irreal. «¿Es esto un sueño?», pensó, mientras la confusión lo envolvía de nuevo. «¿Realmente regresé?». Solo un susurro quedó entre él y su familia, y en la distancia, la figura oscura sonriendo, con un tatuaje en su alma. «Siempre estás entre nosotros». Con su respiración entrecortada, se dio cuenta de que el ciclo no se había cerrado. Las sombras acechaban, y justo en ese momento, la risa enfurecida retumbó otra vez, pero ahora con un eco que le erizó la piel. «¿Qué harás ahora, Marcos?», llamó la figura desde la oscuridad. La pregunta resonó. «¿Eres tú, o solo un eco de aquellos que llevas dentro?». Con esto, la bruma regresó, todo a su alrededor tambaleándose. Un último susurro se escurrió en su mente, y justo antes de quedar atrapado, simplemente supo: «Esto nunca termina». «¡Hey, tú! Sí, así tú! ¡No te vayas todavía! Si este final te ha dejado sin aliento, debes inscribirte ahora en el canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da me gusta al video ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte instantáneamente esto con al menos 5 amigos que necesitan saber el final. Si te ha impactado, esto es solo el principio. No esperes ni un segundo más. Suscríbete y comparte antes de que sea demasiado tarde.